¿no? Ahí está. Difundamos el amor, entonces, a partir de ahora, no, vea, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Digo, no digo nada, mejor no opino porque estoy con la garganta hecho un Ah, percha. bueno, Horrible. No pude mucha, ir a mucha, ver a Lili, mucha fiesta, mucha fiesta. pero no pude ir a ver a Lili. Bueno, anda el domingo que viene. Voy a ir el domingo que viene. Si vas el domingo que viene, voy a ir yo, así que nos vamos a encontrar por ahí. Dale, dale. Bueno, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy vamos a hacer bueno, voy a decir, porque siempre me olvido, yo soy Isaías Garde, esto no es para ustedes que me están viendo ahí, sino para que los que lo van a ver después sepan a quién culpar de todo esto. Bueno, entonces vamos a hacer un cuento de Borges que se llama El Zahir. Este cuento lo hicimos en el marco de algunos de estos seminarios anteriores que hicimos sobre Borges, ¿no? Pero bueno. Este, mm, yo les decía el otro día que no sé si hay demasiado nuevo que podamos decir sobre esto, pero por lo menos vamos a encararlo con un ímpetu nuevo. Me parece que es un gran cuento, ¿no? Y que vale la pena divertirnos un rato con este relato. Este cuento de Borges apareció en su colección, en una de sus dos colecciones mayores de cuentos, que fue Ficciones, ¿no? Eh, Perdón, el Aleph, la otra es Ficciones. Me confundí porque ahora se cumplen años de la aparición de Ficciones, un número redondo, ¿no es cierto? Siempre cuando son números redondos siempre se hacen homenajes y todas esas cosas. Así que bueno, vamos a ir con este cuento del Aleph, que de alguna forma, A ir. perdón, el Aleph no, es el Zahir, dale. Sí, ¿alguien me quería decir algo? Bueno, No, eh, parece. Gloria. No, no. Ah, bueno. Entonces, este cuento de Zahir lo podemos, vendría a ser como una especie de variación de justamente el cuento de la Aleph. Se pueden leer en paralelo tranquilamente porque los dos tienen más o menos la misma plantilla, o digamos, si queremos, el mismo algoritmo, o aquel famoso eje paradigmático de que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando vimos a Thomas Transtromer y todo eso, bueno, es más o menos eso. La circunstancia que da arranque a la aventura es muy parecida a la del Aleph y también, bueno, va a aparecer un objeto mágico, ¿eh? Aunque en el caso del Aleph no sabíamos bien si era un objeto o qué cosa era. Esto sí es decididamente un objeto y ya vamos a ver qué efectos produce, ¿no? ¿Eh? Este cuento está ambientado también en ese lugar que a Borges tanto lo atraía, que es el barrio sur, ¿no es cierto? Es decir, de Rivadavia para el lado de Constitución, más o menos por ahí por San Telmo, y el Aleph también transcurría en esa zona, ¿no es cierto?, en la calle Garay. Bueno, esto tiene lugar ahí más o menos en esta misma locación. Quiero decir que, como un dato anecdótico que no le interesa a nadie, yo estoy cerca de acá de todos estos escenarios donde va a ocurrir este relato. De hecho, cuando voy a trabajar, paso todos los días caminando por alguno de estos lugares que va a nombrar él, ¿no? Entonces, bueno, y es uno de los grandes relatos de Borges, ¿eh? Acá estaba Borges en su apogeo, ¿no? Bueno, vamos a ir arrancando con el texto. Este, Cuando lo encuentre, acá está. Bueno, entonces esto arranca de la siguiente manera. Ya saben, ¿no? Vamos a ir parando, ¿eh? Voy a leer el primer párrafo y después vamos a hacer un pequeño comentario sobre el primer párrafo. Dice lo siguiente: en Buenos Aires, el zair es una moneda común de 20 centavos. Marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras NT y el número 2. 1929 es la fecha grabada en el anverso. Y acá abre un paréntesis, ¿no? Borges. En Gucerat, a fines del siglo XVIII, un tigre fue Zahir. En Java, un ciego de la mezquita de Surakarta, a quien lapidaron los fieles. En Persia, un astrolabio
que Nadir Shah hizo arrojar al fondo del mar, en las prisiones de Mahdi hacia 1892, una pequeña brújula que Rudolf Karl von Slatin tocó envuelta en un jirón de turbante, en la aljama de Córdoba, según Sottenberg, una veta de mármol de uno de los 1200 pilares, en la judería de Tetuán, el fondo de un pozo. Hoy es el 13 de noviembre perdón, que estoy admitiendo gente, ¿no? Hoy es el 13 de noviembre, el día 7 de junio a la madrugada llegó a mis manos el Zair. No soy el que era entonces, pero aún me es dado recordar y acaso referir lo ocurrido, aún siquiera parcialmente soy Borges. ¿Eh? Ahí termina el primer momento de la narración más o menos en el que nos pone al corriente de qué se va a tratar la historia. Todavía no aclara demasiado, no aclara qué significa Zahir, lo da por hecho, lo presenta directamente con el nombre y nos informa de que este Zahir fue distintas cosas en distintas épocas, ¿no es cierto? Todas estas referencias que hace acá, o sea, obviamente la cuestión del Zahir es una ficción, ¿no es cierto? Pero hasta ahora todos los nombres que va citando son reales, ¿no es cierto? Uno puede ir a corroborarlo. El juego de Borges es esta citación minuciosa de cosas que a veces son reales y a veces son parte de la ficción, ¿no? Esto apunta a darle verosimilitud al relato. Y apunta también, me parece a mí, no sé si era la intención de Borges, en aquel momento cuando salían estos relatos, cuando salían estas colecciones de cuentos, uno cuando en general un lector más estándar, digamos, tiende a quedarse, o sea, ir pegado a la acción, ¿no? Pero Borges está lleno de interpolaciones supuestamente eruditas, ¿eh? Digo supuestamente eruditas porque son más bien, las usa como un recurso retórico, Ah, y de esta manera, ese largo paréntesis que interrumpe la narración, de alguna manera también oficia como una especie de filtro en el que muchos lectores, me parece a mí, van quedando en el camino, ¿no? Porque bueno, hay gente que no le gustan estas demoras eruditas que en definitiva supuestamente no agregan nada a lo que un lector estándar quiere, que es enterarse de cómo termina, ¿no es cierto? Quieren saber si el asesino es el mayordomo o si fue un accidente, bueno, todas esas cosas. Con Borges esto no es así, ¿no? Pero además, esta, esta ametralladora de referencias que va metiendo también cumplen la función de colorear la trama. Por lo general, estas referencias son a épocas y a lugares que a nosotros, hoy en día, digamos, y en aquel momento también, nos pueden resultar un poco exóticas o bastante exóticas, lo cual le da un color también un poco legendario al asunto, un poco de aventura, ¿no es cierto? De aventura más clásica. Acá, este relato especialmente tiene todo que ver con la cultura oriental, digamos, está la cultura árabe, básicamente, los persas, bueno, en fin, hay un montón de referencias a ese área cultural, ¿no es cierto? Y bueno, y el tema, ya vamos a ver cómo entramos en lo que es efectivamente el Zair. ¿No? Bueno, y una cosa que a mí me gustaría, vamos a tirar hipótesis, no hipótesis ni siquiera, qué sé yo, observaciones un poco desaforadas, total, este, no pasa nada, no cuesta nada, ¿viste? Y tampoco lo va a levantar ningún libro de ninguna clase. Así que este relato y otros, bueno, yo diría que la mayoría de los cuentos de Borges, ¿no? Borges, ustedes saben, nunca escribió novelas. Siempre anduvo con la intención de escribir alguna, mm, pero básicamente no le gustaba la novela, le parecía muy extensa y demás. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Borges con los cuentos? Yo creo que los cuentos de Borges son, por decirlo de algún modo, novelas miniaturizadas, ¿no es cierto? En los que cada capítulo, perdón, cada párrafo, digamos más o menos extenso,
funge como si fuera el capítulo de una novela. Si ustedes después, cuando lo lean más tranquilo, yo no sé si lo tienen ahí el relato abierto o qué, pero bueno, cuando lo lean más tranquilo, se van a dar cuenta que leyendo párrafo por párrafo, cada párrafo es perfecto, contiene la información necesaria, ¿no es cierto? Y empieza y termina con un clima correcto, ¿no es cierto? Entonces podemos tomar estos capítulos, estos párrafos, como si fueran capítulos de una, por llamarlo de algún modo, micronovela. Borges miniaturizó la novela. De hecho, cuando uno termina de leer un cuento de Borges, que nunca son demasiado extensos, encima de eso, no es que escribió cuentos largos tampoco. Cuando uno termina de leer un relato de Borges, le da la sensación, o sea, por lo menos me pasa a mí, qué sé yo, a mí me queda la sensación de que leí muchas más cosas, leí mucho más de lo que efectivamente leí, porque está, insisto, lleno de capas, ¿eh? Estas citaciones es una capa, ¿no es cierto? Después Mm. referencias a tiempos muy antiguos es otra capa, irrupciones de lo cotidiano es otra capa. Entonces hay un montón de información breve, pero bien solapada, digamos, bien dispuesta en capas, que hacen que uno tenga la sensación de que los relatos son mucho más extensos. Bueno, está presentado el asunto, entonces, este, dice las fechas, efectivamente, 13 de noviembre es la actualidad, el día 7 de junio llegó a mis manos el Said. Y esta observación, no soy el que era entonces, pero aún me es dado recordar y acaso referir lo ocurrido. Aún, siquiera, parcialmente, soy Borges. Y acá vuelve a aparecer este Borges como personaje, es un Borges personaje, un Borges, digamos, ficticio, el mismo personaje que aparece en El Aleph, en el cuento El Aleph, Borges. ¿Se acuerdan que estaba Carlos Argentino Daneri, estaba Beatriz Viterbo y demás? Y acá arranca otro momento de la acción, y acá es donde realmente empieza lo que es la peripecia en sí. Dice, el día 6 de junio murió Teodelina Villar. Sus retratos, hacia 1930, obstruían las revistas mundanas. Esa plétora, acaso, contribuyó a que la juzgaran muy linda, aunque no todas las efigies apoyan incondicionalmente esa hipótesis. Es decir, una mujer que aparecía en las revistas. Ya estamos. Acá es muy parecido este personaje al Beatriz Viterbo de la ley, ¿cierto? Aparecía en la revista, se la tenía por muy linda, tal vez por esa misma profusión de apariciones, pero al decir así, que no todas las efigies le hacían justicia a ese dictamen, está diciendo que, bueno, tal vez tan linda no era en todo caso, ¿viste? Era en todo caso llamativa o lo que fuera. Bueno, Teodelina Villar es el personaje que acá le va a dar marcha a la acción. Por lo demás, Teodelina Villar se preocupaba menos de la belleza que de la perfección. Los hebreos y los chinos codificaron todas las circunstancias humanas. En la Mishnah se lee que iniciado el crepúsculo del sábado, un sastre no debe salir a la calle con una aguja. En el libro de los ritos, que un huésped, al recibir la primera copa, debe tomar un aire grave y al recibir la segunda, un aire respetuoso y feliz. Análogo, pero más minucioso, era el rigor que se exigía a Teodelina Villar. Buscaba, como el adepto de Confucio o el talmudista, la irreprochable corrección de cada acto. Pero su empeño era más admirable y más duro, porque las normas de su credo no eran eternas, sino que se plegaban a los azares de París o de Hollywood. Teodelina Villar se mostraba en lugares ortodoxos, a la hora ortodoxa, con atributos ortodoxos, con desgano ortodoxo, pero el desgano, los atributos, la hora y los lugares caducaban casi inmediatamente y servirían, en boca de Teodelina Villar, para definición de lo cursi. Buscaba lo absoluto, como Flaubert, pero lo absoluto en lo momentáneo. Bueno, vamos a parar acá. Este retrato magistral que hace de Teodelina Villar
Fíjense esta cuestión comparativista de Borges. ¿Con quién la compara? Nada menos que con los talmudistas y con los adeptos de Confucio. Es decir, se va de rosca completamente. O sea, una mujer frívola se agarra de la actitud de la mujer, digamos, de seguir puntualmente y respetuosamente lo que le demandaban las circunstancias del momento, de la moda, ¿no es cierto?, de la oportunidad, con aquella obsesión por los rituales que tenían los chinos y los talmudistas. Es una cosa completamente paródica, si uno quiere. Y esta comparación tan extremada, tan exagerada, lo que hace es ponerle el marco a la ironía que está desplegando este narrador, este Borges ficticio, acerca también de, no solamente de Teodelina Villar, sino de la clase social a la que pertenecía Teodelina Villar. Se está burlando de ese esnobismo, ya vamos a ver que ahora el esnobismo va a volver a aparecer, a través de estas comparaciones desmesuradas con ejemplos de la religión o de la alta cultura, ¿no es cierto? Después acá tenemos un tema, Teodelina Villar. Obviamente es un personaje ficticio, tampoco es necesario que uno busque alguna corroboración con algún personaje real. Pero bueno, ya que estamos, por ahí lo van a encontrar por ahí en alguna interpretación, esta Teodelina Villar pareciera estar inspirada, lo mismo que Beatriz Viterbo, que es, seguramente es el mismo personaje, ¿no es cierto? En una amiga de Borges, en una conocida, de la cual, para variar, Borges estuvo enamorado en su momento. Borges se enamoraba sistemáticamente de todas las mujeres que se le cruzaban, incluso de dos o tres al mismo tiempo. Eh, en general eran amores inconsecuentes, o de consecuencias un poco nefastas para Borges, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que le tocó. Y esta Teodelina Villar parece ser Elvira de Alvear, una mujer a la que Borges le dedicó varios poemas, ¿no es cierto? Era una conocida de él que había pertenecido, el apellido Alvear nos dice, a los argentinos nos dice algunas cosas, ¿no es cierto? Era una mujer en principio de la clase alta, era pariente obviamente del que había sido presidente, de Marcelo T., ¿no es cierto? Bueno, de todos los Alvear, ¿no? Y era una mujer, una rama de esa familia, digamos, que fue viniéndose a menos, se fue viniendo abajo económicamente. Entonces, de vivir en Belgrano, pasaron a vivir después en Palermo, y después de ahí ya también, resultado oneroso, y terminaron viviendo acá esta mujer con la prima de ella en un departamentito acá en la calle Independencia, creo que entre Cochabamba y la otra, no sé, que es donde Borges la iba a visitar, la visitó durante muchos años, ¿no es cierto? Aclaro esto de entrada, o sea, no nos importa en realidad, a los efectos de la ficción y a los efectos de la trama, no tiene la menor importancia. Esta misma Beatriz, esta misma Teodelina, es la misma también de Beatriz Viterbo. Este, una mujer, esta Elvira de Alvear, que estaba loca, terminó loca, o sea, ella escribía, Borges le hizo un prólogo a un libro de ellos, era poeta, más o menos, o sea, el prólogo de Borges es muy elogioso porque, bueno, tenía intereses, ¿no? Borges hacía esas cosas, y después ella empezó a escribir una novela, ya estando en un estado mental un poco deteriorado, y terminó haciendo dibujos en el manuscrito, estaba completamente perdida y así vivió hasta los últimos años de su vida, en compañía de una prima de ella, que era una alcohólica perdida, ¿cierto? Esto es real, digamos, este es lo que sería el sustento real tal vez de este personaje de ficción. Borges, todos los 31 de diciembre, sobre fin de año, una especie de ritual, la iba a visitar, le llevaba algún regalo, alguna postre, alguna comida, alguna golosina, y ella ni siquiera lo conocía, pero él cumplía religiosamente
con eso que él sentía su deber para con esta mujer, hasta que, bueno, al final muere, ¿no es cierto? Es una situación bastante patética, porque esta chica, Elvira, tenía una campanita para llamar a la servidumbre que no tenía en la casa, estaban solas con otra mujer. Entonces parece ser que tocaba la campanita y se quejaba con Borges: "Ves, estos son todos iguales, cuando uno los llama no vienen", decía ese tipo de cosas. Y se había quedado fijada en sus años dorados, digamos. Este hecho de ir en una fecha puntual a visitar a la mujer y llevarle algún regalo, se aparece también reflejado en el Aleph. ¿Se acuerdan que iba los cumpleaños de Beatriz, iba con un alfajor, qué sé yo, con alguna cosa? Es la misma situación. No nos importa, lo cuento anecdóticamente, ¿eh? Mm. Otras mujeres se atribuyen la inspiración de este personaje también, pero no vamos a hablar de todas estas mujeres que rodearon a Borges, pues no terminamos más, ¿no es cierto? En fin, bueno, entonces, dijimos acá, era una especie de modelo, ¿no? De mujer que salía en las revistas y demás. Dice, y buscaba como Flaubert, nada menos lo absoluto, pero lo absoluto en lo momentáneo. Su vida era ejemplar, y sin embargo la roía sin tregua una desesperación interior. Ensayaba continuas metamorfosis. Esto es interesante, ¿no? Porque es una anticipación, como después nos vamos a enterar. Ensayaba continuas metamorfosis, como para huir de sí misma. El color de su pelo y las formas de su peinado eran famosamente inestables. También cambiaban la sonrisa, la tez, el sesgo de los ojos. Desde 1932 fue estudiosamente delgada. La guerra, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco más adelante, la guerra le dio mucho que pensar. Ocupado París por los alemanes, ¿cómo seguir la moda? He ahí un gran problema que tiene connotaciones geopolíticas e internacionales. Los alemanes están ocupando París. ¿Cómo seguimos la moda? ¿Viste? Es un desastre, ¿viste? ¿A dónde vamos a ir a parar con estas limitaciones? Bueno, esto es típico también, esta visión de las cosas de esta clase a la que Borges está criticando. Clase social que él Claro, frecuentaba sin pertenecer a ella, ¿no es cierto? Pero la frecuentaba, pero también la destrozaba. Borges era un tipo bastante complicado. En fin, bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo seguir la moda? Un extranjero, de quien ella siempre había desconfiado, se permitió abusar de su buena fe para venderle una porción de sombreros cilíndricos. Al año se propaló que esos adefesios nunca se habían llevado en París y por consiguiente no eran sombreros, ¿viste? Si no se llevaron en París, no son sombreros, obvio, sino arbitrarios y desautorizados caprichos. Fíjense que además un extranjero, ¿no? Con esa connotación despectiva, ¿no? Que tiene la palabra extranjero. Me lo recomendó un extranjero, que por supuesto ella nunca había confiado en él, ¿viste? Pero bueno, cayó en la trampa. Un extranjero, ¿qué sucede con un extranjero? Y te va a estafar en algún momento, pues es un extranjero, ¿viste? Te está pintando indirectamente cómo esta gente, cuál era la mentalidad de esta clase social, de claro. esta lumpen burguesía, ¿no es cierto? En fin, bueno, vamos. Entonces, las desgracias no vienen solas, imagínense. El doctor Villar, el padre, ¿no? Tuvo que mudarse a la calle Arauz. Venían de Belgrano, se mudan a Palermo. Ya es un downgrade. Y el retrato de su hija decoró anuncios de cremas y de automóviles. Las cremas que harto se aplicaba, los automóviles que ya no poseía. Esta sabía que el buen ejercicio de su arte exigía una gran fortuna. Prefirió retirarse a claudicar. Además, le dolía competir con chicuelas insustanciales. El siniestro departamento de Arauz, ya era siniestro el departamento de Palermo, resultó demasiado oneroso. El 6 de junio, Teodelina Villar cometió el solecismo de morir en pleno barrio sur. Confesaré que movido por la más sincera de las pasiones argentinas, el esnovismo, yo estaba enamorado de ella y que su muerte me afectó hasta las lágrimas. Quizás ya lo haya sospechado el lector. Y sí, efectivamente, lo habíamos sospechado, ¿no? Estaba enamorado de ella, ¿eh?
y se conmovió con la muerte. Se conmovió por un lado por la muerte, pero por el otro lado por este solecismo que había cometido de una mujer de la High Society venir a morir en un departamentito de acá del barrio sur, de San Telmo, ¿no es cierto? Un solecismo es en gramática, digamos, es una frase mal construida, una incongruencia. Cometió la incongruencia de morir en otro lado, ¿no es cierto? Lo mismo que si yo me muriera en Barrio Parque, sería un solecismo inverso, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este, todo puede pasar, ¿viste? Uno no sabe dónde suceden las cosas. Entonces, bueno, acá está claramente con estos párrafos, es un tono muy liviano, como ya ves. Todo esto que apunta en la primera lectura a alabar a la figura esta de Teodelina, en realidad la está tirando un poco abajo del carro. Lo que no implica que el tipo efectivamente no estuviera enamorado. Estas cosas funcionan así, ¿viste? Una cosa no quita la otra. Entonces, movido por la más sincera de las pasiones argentinas, el esnovismo, hay dos o tres pasiones argentinas que son muy sinceras, pero vamos a quedarnos con la que dice Borges para no meternos en ningún quilombo, ¿no es cierto? El esnovismo es una de ellas, digamos. Bueno, fíjense el tono del narrador, además. Es el mismo tono de este Borges ficticio, este Borges personaje, es el mismo tono del Borges de la Aleph, ¿no es cierto? También con este tipo de observaciones sesgadas. ¿Eh? Son dos personajes bastante mezquinos también, vamos a decirlo, ¿no? Bastante lenguaraces en el sentido de, ¿viste? Cuando pueden meter el veneno, lo meten, ¿no es cierto? El Borges real, digamos, tenía también bastante de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos sospechado, ¿no? Estaba enamorado de Teodelina. Eso que leí sería el segundo momento. Ven que si lo van dividiendo, son como capítulos de una breve novela, ¿no? Acá viene otro momento, que es el velorio. Ya murió. En los velorios, el progreso de la corrupción hace que el muerto recupere sus caras anteriores. En alguna etapa de la confusa noche del 6, Teodelina Villar fue mágicamente la que fue hace 20 años. Sus rasgos recobraron la autoridad que dan, y fíjese cómo ahora va a ser la taxonomía de esta mujer y por extensión de toda esta clase social a la que esta mujer pertenecía, ¿no es cierto? Este, Sus rasgos recobraron la autoridad que dan la soberbia, el dinero, la juventud, la conciencia de coronar una jerarquía, la falta de imaginación, las limitaciones y la estolidez. Más o menos pensé, ninguna versión de esa cara que tanto me inquietó será tan memorable como esta que ya tenía hace 20 años. Conviene que sea la última, ya que pudo ser la primera. Rígida entre las flores, la dejé, perfeccionando su desdén por la muerte. Vamos a parar un segundito ahí. Este tema de que en el transcurso de velorio los rasgos de esta mujer iban cambiando, bueno, sabemos por qué sucede eso, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalles, pero bueno, en algún momento este cambio climático en el rostro de la mujer la hizo ser muy parecida a la que había sido hace 20 años cuando él la conoció en realidad. Y el tipo se quiere quedar, en todo caso, con esa última imagen. Pero fíjense todo lo que reflejaba el rostro, ¿no? La soberbia, las limitaciones, la estolidez, la falta de imaginación. Esto lo podemos trasladar a todo este ambiente en el que se movía nuestra amiga Teodelina, ¿no? Y esto ya estaba anticipado antes. Estas variaciones, digamos, en el rostro de Teodelina, él ya había dicho antes que ella, siguiendo la moda, era muy cambiante, ¿no es cierto? Dice, como es, dijo antes, ensayaba continuas metamorfosis como para huir de sí misma. El color de su pelo, la sonrisa, la tez, el sesgo de sus ojos. Y bueno, en el velorio sucede un proceso paralelo a este que acaba de describir. Aún en el velorio, su rostro seguía presentando o mostrando esta metamorfosis. Entonces dice, rígida entre las flores la dejé, perfeccionando su desdén por la muerte. Y ahora, si hacemos el ejercicio, sacamos esa frase y la partimos en dos o tres líneas,
tenemos un pequeño poema y un buen poema, ¿no es cierto? Por lo menos un fragmento, ¿no? Rígida entre las flores, la dejé perfeccionando su desdén por la muerte. Bueno, bárbaro. Borges tiene también en otros textos anteriores sobre todo. La noche que en el sur lo velaron tiene mucho que ver con este relato también, porque el clima es muy parecido, es un velorio en el sur, como en este caso, y ciertas observaciones, esta confusa noche del velorio, que dice específicamente confusa noche, tiene que ver con el clima, ¿no es cierto? Y con la tensión de aquel gran poema de Borges, que es La noche que en el sur lo velaron. Yo los estoy nombrando porque después ustedes lo vayan a buscar y lo vuelvan a leer si tienen ganas, ¿no? Bueno, serían las 2 de la mañana cuando salí. Afuera, las previstas hileras de casas bajas y de casas de un piso habían tomado ese aire abstracto que suelen tomar en la noche cuando el silencio cuando la sombra y el silencio las simplifican. Ebrio de una piedad casi impersonal, caminé por las calles. En la esquina de Chile y de Tacuarí vi un almacén abierto. En aquel almacén, para mi desdicha, 3 hombres jugaban al truco. Chile y Tacuarí. Estamos ahí, en la misma zona, muy cerca de la Biblioteca Nacional, que estaba en aquel momento ahí, en la calle México, donde él trabajaba, ¿no es cierto? Es su Mm. ambiente, es su lugar ameno, digamos. Que Borges se hubiera muerto en ese sur no sería un solecismo, porque era el lugar, era el Buenos Aires verdadero que él valoraba, ¿no es cierto? Este, Eso también hace una diferencia con el personaje de Teodelina. Borges era casi un nativo de ese lugar, por lo menos un nativo por opción de ese lugar. En cambio, Teodelina no tenía nada que ver con ese ambiente. Parece ser que esta mujer, esta Elvira de Alvear, lo había rechazado unas cuantas veces también, ni siquiera rechazado, lo desdeñaba directamente, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que pasaba con Beatriz Viterbo. Entonces, el sur para Teodelina era un solecismo, pero no para Borges, que era de ahí el tipo, ¿no? Él se sentía de ese lugar. Entonces sale a las 2 de la mañana, se mete en un almacén de Chile y Tacuarí, donde para su desgracia, 3 hombres jugaban al truco. Y acá de a poco van apareciendo, ya con la citación que hizo en el primer párrafo, de la moneda, el astrolabio, la brújula, un ciego. Ahora aparecen los tipos que están jugando al truco. Acá es un catálogo de tópicos borgianos. ¿Cuántas veces aparece el tema del truco en Borges, en los textos de Borges, en poemas y en relatos, ¿no es cierto? O de 3 tipos ahí que son medio, que están ahí en una pulpería, en un bar, en una fonda. Estos son absolutamente temas borgianos. Este tema, o sea, este cuento es absolutamente urbano, pero bueno, los tópicos siguen siendo los viejos tópicos de Borges. Bueno. ¿Por qué para mi desgracia? Y porque sí, Isaí? porque el tipo, o sea, acá hay una homologación de este juego del truco, de los naipes, ¿no es cierto? Con el tema del destino, con lo que va a pasar ahora, inmediatamente después de esto, ¿viste? Eso es como una señal, digamos, del destino, si vos querés llamarlo Mm. así, ¿viste? O de la... Después quiero hablar de este tema del destino, para no llamarle destino, ¿no es cierto? Y más referido al tema del Zahir, este, porque cuando va a aparecer el Zahir ahora, ya en breve, el Zahir es como una condensación de circunstancias. Ahora vamos a hacer. Una de estas circunstancias es de estos tipos que estaban jugando al truco, ¿viste? Son 3, es un número mágico, es un número de alguna manera, ¿viste? Es una señal, básicamente. Y además es una desgracia porque es la escena previa exactamente, dice acá, porque él venía de un velorio, en ese lugar jugaban al truco y se deberían no sé qué, dice Barbie. ¿Quién es Barbie? Levanta la mano, Barbie, no te veo. Ahí está. ¿Que deberían qué? Ah, se divertían.
Sí, eso también, ¿viste? Pero ya vas a ver que incluso estos tipos jugando al truco le condimentaban la escena. Vamos a ver ahora. Digamos, básicamente es una señal de lo que va a pasar ahora inmediatamente, bueno, no me quiero adelantar. Ahora vamos a ver. Entonces, bueno, ahí, y acá empieza otro momento. Fíjate que ahora es lo que hace siempre Borges, te va contando la peripecia y después va para atrás a algo más general. Y dice, en la figura que se llama oxímoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Así los gnósticos hablaron de luz oscura, los alquimistas de un sol negro. Salir de mi última visita a Teodelina Villar y tomar una caña en un almacén era una especie de oxímoron. Su grosería y su facilidad me tentaron. Las circunstancias de que se jugara a los naipes aumentaba el contraste. O sea, el tipo entró en una especie de oxímoron. Un oxímoron, saben ya lo que es, lo acaba de decir. O sea, calificar en términos contradictorios un objeto. Y no casualmente nombra a los gnósticos, a los alquimistas, ¿viste? Va ya enfocando el campo semántico donde se va a desenvolver la aparición de un objeto, si se quiere, mágico, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero fíjense, o sea, es lo que le decía hoy. Borges empieza primero citando, citando referencias muy lejanas a la historia inmediata, ¿viste? No hay nada más lejano que una mezquita de Guzarat con el barrio acá de donde estaban velando la chica esta. Pues bueno, eso ya es una especie de filtro de lectores. Ahora venís, te enganchás en la peripecia y de golpe te dice, en la figura que se llama oxímoron, ¿viste? Entonces vos te levantás, vas a la Wikipedia a buscar qué quiere decir oxímoron. Este, es lo que haría un lector estándar. O sea, te va saboteando, digamos, la trama del texto, ¿eh? Esto es típico de Borges. Lo que pasa que, bueno, vos venís leyendo a Borges desde sus primeros libros y ya sabés, ya estás familiarizado con estas cosas, ¿viste? Esto incluso obviamente esto le agrega encanto, una vez que vos entraste en los códigos expresivos de Borges, ¿no? Bueno, entonces aumentaba el contraste, estos tipos jugando al truco. Pedí una caña de naranja. En el vuelto me dieron el Zahir. Ya está, apareció el Zahir. ¿Ves? Mm. Acá aparece inmediatamente. Lo miré un instante. Salí a la calle, tal vez con un principio de fiebre, ¿no? Y fíjense lo que va a pasar ahora a partir de que le dieron el Zahir, que ahora vamos a ver qué es el Zahir. Fíjense lo que va a pasar. Pensé que no hay moneda que no sea símbolo, ¿dónde está? Que no hay moneda que no sea símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula. Pensé en el óbolo de Caronte, en el óbolo que pidió Belisario, en los 30 dineros de Judas, en las dracmas de la cortesana Laíd, en la antigua moneda que ofreció uno de los durmientes de Éfeso, en las claras monedas del hechicero de las 1001 noches, que después eran círculos de papel, en el denario inagotable de Isaac Lacuedem, en las 60.000 piezas de plata, una por cada verso de una epopeya que Firdusi devolvió a un rey porque no eran de oro, en la onza de oro que hizo clavar a Hab en el mástil, en el florín irreversible de Leopold Bloom, en el Luis, cuya efigie delató cerca de Varens al fugitivo Luis XVI. Como en un sueño, el pensamiento de que toda moneda permite estas ilustres connotaciones me pareció de vasta, aunque inexplicable importancia. Recorrí con creciente velocidad las calles y las plazas desiertas. El cansancio me dejó en una esquina. Vi una sufrida verja de hierro. Detrás vi las baldosas negras y blancas del atrio de la Concepción. Había errado en círculo. Ahora estaba a una cuadra del almacén donde me dieron el Zahir. Bueno, paremos un segundo. Voy a decir una cosa y después si ustedes quieren decirme algo, abran un poco, ¿cierto? Es decir, le dieron el Zahir en el vuelto, pidió la caña, ¡pac!, le dan el vuelto, y en el vuelto viene la moneda esta de 20 centavos de la que había hablado en el primer párrafo, con esas marcas que tenía. La Sí. miró y se fue a la calle, ¿no es cierto?
Y el tipo sintió que tenía como un principio de fiebre, es decir, salió en un estado medio anormal. Esto puede tener una explicación de otro tipo también. El tipo venía conmocionado por el velorio, se tomó una caña, o un par de cañas, o tres cañas, no sabemos, Sí. o cuatro, ¿no? Y salió a la calle medio así alocadamente, pensando en qué, pensando en monedas. ¿M? Una moneda de acá, otra moneda de allá, otra moneda de allá. Todas estas monedas que él está citando acá, son monedas efectivamente existentes, y digo efectivamente porque o son existentes en la realidad o son existentes en la literatura, más vale. Y bueno, si están en la literatura existen, ¿no es cierto? Es lo mismo, da igual. Acá va a citar este Florín irreversible de Leopold Bloom, que aparece en el Ulises, ¿eh? En un capítulo del Ulises, Bloom cuenta que en un Florín, no sé, una moneda chica no sé, no sé qué, 2 chelinas, me parece, hace unas marcas a propósito, antes de pagar algo, con la esperanza de que esa moneda le volviera algún día. Buah, ya vamos a ver lo que pasa con esta específica moneda de ahora, que es el Zaire, esta moneda de 20 centavos, ¿no es cierto? Pero el tipo empieza, se le dispara una mansalva de monedas. Sí, Sergio, No, y Moby Dick también. Moby Dick, la del Capitán Ahab, viste que clavó como recompensa una moneda de oro, clavó a uno de los mástiles, ¿no es cierto? Y después está el florín de Belisario, que es aquel conde Belisario del Imperio Romano tardío, ¿no es cierto? Al que lo habían dejado ciego. ¿Quién era? Constantino era el emperador, no, era el otro, uno de los emperadores ya cristianos. Este, Justiniano, ¿no? sí, sí, bueno, uno de esos. Que el tipo parece que había tenido una historia con la mujer del bueno, no importa. La cuestión es que entra en desgracia con el emperador y era uno era la mano derecha del emperador, ¿viste? El tipo de mejor reputación de todo el imperio, y bueno, y termina como un mendigo pidiendo moneda. Entonces este Borges sale aturdido con un principio de fiebre y solo piensa en moneda, moneda de acá, moneda de allá, moneda de allá. Ya estamos en una cuestión acá con esto. Y empieza a caminar sin darse cuenta y resulta Una, que un sí, agregado, Gloria, dale. sí, un agregado. Acá utiliza el mismo recurso que en el primer párrafo, ¿no es cierto? Cuando empieza con el tema del salir, que un ciego, que un astrolabio, digamos que es como que le da esto una musicalidad a la narración. Son Para mí, enumeraciones, claro, son las típicas son enumeraciones de Borges, enumeraciones claro. sofisticadas, si vamos a Sí, claro, son denominarlas, muy, muy, en cada digamos, cláusula de esa enumeración te va metiendo una referencia, ¿viste? De la cultura, digamos, ¿no? sí, Acá no, pasa lo mismo. increíble, la verdad ¿Viste? que Lacoedén es el judío errante también, o sí. sea, todo, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? Él lo utiliza como recurso, o sea, además te abre un abanico de nombres, digamos que para un lector, qué sé yo, un poco más curioso, uno después puede ir a buscar todas estas referencias, ¿no es cierto? La mayoría de las referencias en este relato son reales, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Entonces, se da cuenta que volvió al lugar de donde había salido, estaba otra vez a una cuadra de donde le habían dado el salir. Bueno, vamos a decir algo también con respecto a este almacén de la calle Chile y Tacuarí, ¿no? Que ahí enfrente vivía ¿cómo era? La otra enamorada, no, otra de la que Borges estuvo enamorada, que era enamorado, que era Estela Estela Castro, Cano, vivía por ahí también. sí. Este, Piedras y Chile. Piedras y Chile vivía, claro. Y esto es por Tacuarí, es la que está antes de Piedras. Bueno, por ahí andaba, o sea, ese era el lugar de Borges, ¿no es cierto? Y habla de la iglesia que está ahí en Independencia y Tacuarí también. En fin, la cuestión es que estuvo en círculo. Bueno, doble. La ochava oscura me indicó desde lejos que el almacén ya estaba cerrado
En la calle Belgrano tomé un taxímetro, insomne, poseído, casi feliz, pensé que nada hay menos material que el dinero. Fíjense el curso de los pensamientos, ¿eh? Sigue pensando en dinero, o sea, recién pensó en todas esas monedas y ahora piensa en una especie de teoría del dinero, ¿eh? Dice, ¿dónde está? Ahora viene esto, todos estos disparos. Nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda, una moneda de 20 centavos, digamos, acota en chiste, porque él justamente era el Zaire, la moneda de 20 centavos. Es como para restarle un poco de importancia. Una moneda de 20 centavos, digamos, ¿no? Esta que tengo acá y que ya me empezó a obsesionar. Bueno. Es en rigor un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto, repetí. El dinero es tiempo futuro. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser música de Brahms, puede ser mapas, puede ser ajedrez, puede ser café, pueden ser las palabras de Epicteto que enseñan el desprecio del oro. Es un proteo más versátil que el de la isla de Paros. Es siempre imprevisible. Tiempo de Bersón, no duro tiempo del Islam y del pórtico. Los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible, es decir, un hecho que pudo acontecer. Una moneda simboliza nuestro libre albedrío. Paréntesis. No sospechaba yo que estos, comillas, pensamientos eran un artificio contra el Zahir y una primera forma de un demoníaco influjo. Dormí tras tenaces cavilaciones, pero soñé que yo era las monedas que custodiaba un grifo. Ya en tipo entró en la idea fija, ¿viste? Monedas, dinero, ¿viste? Lucubraciones, ¿viste? Ya está. El tipo hace todas esas especulaciones de algún modo para defenderse contra el influjo del Zaire, pero justamente eso mismo es el influjo del Zaire. Y fíjense que acá dice un par de cosas interesantes, que siempre en Borges están puestas así como casual. Esto dice que el dinero, que es un tiempo imprevisible, tiempo de Bersón, ¿se acuerdan de Bersón, aquel de la duración, ¿no es cierto? De la acumulación del tiempo, bueno, en fin, y no el duro tiempo del Islam o del porno. Ahora vamos a ver que justamente esas dos cosas son el Zahir también. Son el tiempo de Bersón, por un lado, y son el tiempo del Islam y del pórtico, ¿no es cierto? El tiempo riguroso, el tiempo inexorable, son esas dos cosas. Cuando dice que es tiempo irreversible y dice que el dinero es abstracto y dice que el dinero en realidad es una posibilidad de muchas cosas distintas, ¿no es cierto? Esa es la otra cara de la moneda, digamos, ya que estamos hablando de moneda, ¿viste? Pero la moneda tiene dos caras. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? La moneda tiene dos caras. Ahora vamos a ver cómo sigue esto. Ahora viene otro momento. Al otro día resolví que yo había estado ebrio, ¿no? Son estas resoluciones que uno toma cuando no sabe muy bien para dónde disparar. No, estaba borracho, claro, me tomé unas cañas, ¿viste? No dormí bien, ¿viste? Entonces estaba fiebrado, estaba un poco alocado. ¿No? También resolví librarme de la moneda que tanto me inquietaba. Fíjense ahora, la miré. Nada tenía de particular, salvo unas rayaduras. Enterrarla en el jardín o esconderla en un rincón de la biblioteca hubiera sido lo mejor, pero yo quería alejarme de su órbita. Fíjense esto, ¿no es cierto? El tipo quiere alejarse de la órbita. Antes había estado caminando en círculos. Acá el tema de lo circular es importante, arrancando porque el Zaire es una moneda, o sea, es redonda, y el tipo camina en círculos, y ahora se quiere alejar de su órbita, ¿no? Hay muchas referencias acá a lo circular. Bien, preferí perderla. No fui al Pilar esa mañana ni al cementerio, claro, hacían la misa en la iglesia del Pilar y después la enterraban, a esta Teodelina. Fui en subterráneo a Constitución y de Constitución a San Juan y Boedo. Bajé impensadamente en Urquiza. ¿Eh? Me dirigí, una estación antes de Boedo, me dirigí al oeste y al sur. Barajé con desorden estudioso, unas cuantas esquinas y en una calle que me pareció igual a todas, entré en un boliche cualquiera, pedí una caña y la pagué con el Zahir.
Entrecerré los ojos detrás de los cristales ahumados. Logré no ver los números de las casas ni el nombre de la calle. Esa noche tomé una pastilla de Veronal y dormí tranquilo. ¿Eh? Fíjense cómo, insisto en un detalle del técnico, digamos, ¿no es cierto? Cómo los párrafos de Borges son perfectos. ¿Eh? Son capítulos. ¿Eh? Mm. Empiezan en un lugar interesante y terminan redondos, o sea, terminan de redondear el envío. Y queda un blanco, queda un pequeño silencio, y viene el otro párrafo que le da la continuidad. ¿Eh? O puede ir para atrás en el otro párrafo. Pero uno no se pierde nunca porque las pautas, digamos, semánticas de cada párrafo están perfectamente organizadas, son capítulos. Por eso digo que los cuentos de Borges tienen una estructura novelesca. Para mí son novelas. Entonces vamos acá a decir lo siguiente. Borges sí que escribió novelas. ¿Eh? Vamos a decir Borges novelista. ¿Eh? Así que todo el mundo nos salta a la yugular, pero en este caso, y ya allá que estamos diciendo esta tontería, ¿no es cierto? Vamos a decir lo siguiente, pasa algo, nosotros cuando las veces que hemos visto poemas, ¿no es cierto? La poesía es otra cosa, obviamente, requiere otro tipo de lectura, incluso otro tipo de lector. Hay que enfocar, cuando uno lee poesía, hay que enfocar la lectura de otra manera, tener otras expectativas o no tener ninguna, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer un ajuste lector. ¿M? Pero eso no es solamente válido, me parece a mí, para la poesía. Si postulamos la hipótesis de que estos cuentos de Borges son micronovelas, uno de los ajustes lectores que nosotros podríamos practicar es leerla leer los cuentos estos a distinta velocidad que como leeríamos un cuento cualquiera, ¿viste? Porque este hay que leerlo más lento, este hay que leerlo este, tranquilamente, párrafo por párrafo, ¿viste? No podemos leer todo de la misma manera. No podemos leer a distintos autores de la misma manera. Cada autor requiere un ajuste preciso. Cada registro requiere un ajuste, ¿eh? Que va a tener que estar referido a ese registro. Entonces, qué sé yo, digo como para pensar un poco esto. Yo no sé lo que piensan ustedes. Podríamos charlar un poco también. ¿Eh? Bueno, sigamos un poco adelante entonces. Y ahora viene otro momento narrativo, ¿viste? Otro capítulo, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Y acá va a aparecer otra cosa, porque acá va a aparecer un relato adentro del relato, es decir, un relato enmarcado, ¿no es cierto? Dice, hasta fines de junio, él había recibido la moneda el 7 de junio. Hasta fines de junio me distrajo la tarea de componer un relato fantástico. ¿Eh? Subrayo la palabra componer, ¿m? Porque se trata de eso, ¿viste? No es que el tipo se puso a escribir un relato fantástico o se puso a escribir un poema. En cualquiera de las dos cuestiones, uno compone. Sí, obviamente que escribe porque es el medio de componer que uno tiene, pero uno compone. Componer es un verbo, digamos, mucho más rico que escribir. Escribir es muy grosero, es muy general, no dice demasiado. Yo puedo escribir, estar escribiendo y sin embargo estoy copiando un texto de otro. Pero cuando yo escribo, cuando yo, digamos, creo, estoy componiendo. Entonces, hasta fines de junio se distrajo en la composición de un relato fantástico, como si este no lo fuera, ¿no es cierto?, el que estamos leyendo. Este, y esto que hace de componer un relato fantástico, también lo hace para distraerse del influjo de la moneda. ¿M? Pero como en las tragedias griegas, ¿viste? Cuando te dicen vas a matar a tu papá, entonces te vas de tu casa para no matarlo y te encontrás en Corrientes y Callao con un tipo que te prepea, lo matas y resulta que ese que mataste era tu padre, ¿viste? O sea, escapando de la maldición, vas directamente a la maldición. Bueno, acá va a pasar algo Sí. parecido, ¿no? Bueno, vamos. El relato que estaba escribiendo, encierra dos o tres perífrasis enigmáticas. En lugar de sangre, pone
agua de la espada. En lugar de oro, lecho de la serpiente. Eso escribe él, esas perífrasis. ¿Qué son, Sergio, esto vos que sos un experto borgiano? En vez de Son decir Kenningar, son las son Kenningar. Kenningar, exactamente. Son Kenningar. Borges tiene un ensayo sobre las Kenningar, que son aquellas metáforas o aquellas frases que usaban los poetas nórdicos, y que estaban preestablecidas ya. Había un catálogo de estas llamadas Kenningar, que los tipos tenían que usar sí o sí, ¿viste? Porque eran prescripciones. Si quieren lo pongo en el chat la palabra, por algunos si no la conocen, ¿no? Sí, Este, Borges la llama desfallecidas flores retóricas, ahí está, porque sí. no tenían, llegaba a un punto que ya era repetir esa metáfora, Claro, pero era claro, una metáfora que se repetía, se repetía, se repetía. Para decir el agua se decía así, para decir la batalla se decía lo otro, para decir, ya exactamente. estaban precocidas, digamos. Exactamente, Borges tiene un ensayo que se llama Las Kenningar. Estas eran frases hechas que estaban prescriptas, digamos, por las autoridades poéticas. La gente se tomaba las cosas muy en serio, ¿no es cierto? Vos tenías que saber una serie de Kenningar para poder después expresarte, ¿no es cierto? Y poder cantar por ahí. Borges mismo abunda en Kenningar propias, digamos, ¿no es cierto? Si uno busca por ahí, yo puedo decir, por ejemplo, cuando yo digo el jardín de senderos que se bifurcan, ¿de qué estoy hablando? Un laberinto. ¿Qué es un laberinto? Un jardín de senderos que se bifurcan. Es como si nosotros ahora, cada vez que quisiéramos nombrar laberinto, estuviéramos obligados a decir jardín de senderos que se bifurcan. Y así funcionaba la cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo hace acá a propósito, ¿no es cierto? Porque a Borges le encantaban las literaturas anglosajonas, antiguas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, y está escrito en primera persona. El narrador es una zeta que ha renunciado al trato de los hombres y vive en una suerte de páramo. Y acá hay un paréntesis. Gnitagheidrul es el nombre de ese lugar. Dado el candor y la sencillez de su vida, era una zeta, ¿no es cierto? Hay quienes lo juzgan un ángel. Ello es una piadosa exageración, porque no hay hombre que esté libre de culpa. Miren qué amable, ¿no? Sin ir más lejos, él mismo ha degollado a su padre directamente. Suerte de ángel, un pecado de juventud, ¿viste? Nada del otro mundo, ¿viste? Nadie es perfecto. Yo degollé a mi padre, ¿qué le vamos a hacer, ¿viste? Este, fíjense cómo pone las cosas, es muy gracioso, Borges, ¿no es cierto? Esto le quita toda solemnidad al relato, ¿no? Bueno, este, bien es verdad que este era un famoso hechicero que se había apoderado por artes mágicas de un tesoro infinito. Ese es el cuento que se puso a escribir para distraerse del asunto de la moneda, ¿no? Resguardar el tesoro de la insana codicia de los humanos es la misión a la que ha dedicado su vida. Día y noche vela sobre él. Pronto, quizá demasiado pronto, esa vigilia tendrá fin. Las estrellas le han dicho que ya se ha forjado la espada que la tronchará para siempre. Gram es el nombre de la espada. En un estilo cada vez más tortuoso, pondera el brillo y la flexibilidad de su cuerpo. En algún párrafo habla distraídamente de escamas. En otro dice que el tesoro que guarda es de oro fulgurante y de anillos rojos. Al final, entendemos que la zeta es la serpiente Fafnir y el tesoro en que yace el de los nivelungos. La aparición de Sigurd corta bruscamente la historia. Bueno, el tipo escribe la historia del anillo del oro de los nivelungos y esta serpiente que estaba cuidando ese tesoro. Las monedas otra vez de oro, y la serpiente que estaba cuidando. Y aparece Sigurd. ¿eh? Yo tengo la saga esa, si quieren se las puedo subir, después se las mando donde aparece esa misma historia. ¿eh? Eh, y fíjense lo que dice además. Empieza narrando la historia que uno lo toma por un hombre, por un santo, por una seta, y resulta que es un dragón, es una serpiente. Por eso el relato se va volviendo cada vez más tortuoso, ¿no es cierto? Como los enrosques de la serpiente, ¿no? Y al final se sabe, y aparece Sigurd y corta la historia, dice. En realidad lo que hace Sigurd con la espada es cortar a la serpiente en dos, pero bueno, de paso corta la historia. Es magistral, o sea, este pequeño. Esa espada Gram es la que está en la lápida de Borges también.
Bueno, claro, exactamente, ¿viste? Borges era amaba estas historias, ¿no es cierto? Tiene tantísimos textos escritos con estos mismos temas. Este pequeño relato dentro del relato es magistral. Leímos dos cuentos, de paso, ya que estamos, y no está mal, ¿no? Pero Borges no lo escribe en realidad. Te cuenta algo que escribió el otro Borges, el Borges ficticio, como hace tantas veces. En vez de escribir un cuento o escribir una novela, inventa una novela y la comenta después, te la cuenta así, a grandes rasgos, en líneas generales, ¿no? Eso es una cortesía también, en cierto modo. Bueno, listo. He dicho que la ejecución de esa fruslería, en cuyo decurso intercalé pseudo, bueno, no importa, me permitió olvidar la moneda. Noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que voluntariamente la recordaba. Esto se entiende perfectamente, ¿viste? Porque nos Sí, pasa a todos, en mayor o menor medida, con, no sé si con una moneda o con lo que fuera, ¿viste? Estás tan seguro que dices, a ver, este. La voy a mirar otra vez, a ver si es verdad. Las cosas no terminan bien, obviamente, pero bueno, nada termina bien, ¿qué le vamos a hacer? Sigo. Lo cierto es que abusé de esos ratos. Darles principio resultaba más fácil que darles fin. En vano repetí que ese abominable disco de níquel no difería de los otros que pasan de una mano a otra mano, iguales, infinitos e inofensivos. Impulsado por esta reflexión, procuré pensar en otra moneda, pero no pude. También recuerdo algún experimento frustrado con 5 y 10 centavos chilenos y con un vintén oriental. El 16 de julio adquirí una libra esterlina. No la miré durante el día, pero esa noche y otras la puse bajo un vidrio de aumento y la estudié a la luz de una poderosa lámpara eléctrica. Después la dibujé con un lápiz a través de un papel. De nada me valieron el fulgor y el dragón y el San Jorge. No logré cambiar de idea. Aparte, el tipo, todo lo que hace tiene que ver con monedas. Se compró otras monedas, ¿viste? Le pasaba el papel. sí. Está absolutamente enganchado, ¿viste? Está enganchado. No hay manera. Vamos a ver. El mes de agosto opté por consultar a un psiquiatra. Fíjense la actitud de este personaje ante su psiquiatra, ¿no? A ver qué les parece. Acá hay gente que es del palo o que le pegan el palo, ya me va a decir, ¿no es cierto? El mes de agosto opté por consultar a un psiquiatra. No le confié toda mi ridícula historia. Le dije que el insomnio me atormentaba y que la imagen de un objeto cualquiera solía perseguirme, la de una ficha o la de una moneda, digamos, otra vez como había dicho antes, ¿no? Una moneda. Ay, fíjense la hipocresía de este persona. No le dijo al psiquiatra. Yo creo que esta actitud de este Borges es la que tenemos todos ante uno de estos profesionales que nos indaga, ¿no? Empezamos, no le vas a decir lo que te pasa, obviamente. Ya, digamos, una moneda, una ficha, ¿viste? Achicamos el pan. Después que, bueno, que el tipo se las rebusque en todo caso para sacarnos la cuestión, ¿no es cierto? Está muy bien esto, está muy bien. Bueno. Poco después, exhumé en una librería de la calle Sarmiento un ejemplar del Urkunden zur Geschichte der Sagi, bueno, no importa, de Julius Barlach. ¿Eh? Este no existe, este libro. Bueno, en aquel libro estaba declarado mi mal. Es Borges, ¿no es cierto? ¿Dónde va a encontrar la aclaración? Y en un libro, ¿viste? En un libro que encontró en una librería de la calle Sarmiento. ¿Eh? Eh, Todo sucede acá en Buenos Aires. Buenos Aires es infinito. Acá puedes encontrar cualquier cosa. Aún este libro ridículo, viste, de un alemán o de un austríaco, que va a aclarar cuál es el misterio del Zaire, viste. Bien, sigo. Estaba declarado mi mal. Según el prólogo, el autor se propuso reunir en un solo volumen todos los documentos que se refieren a la superstición del Zaire, incluso 4 piezas pertenecientes al archivo. Bueno, acaba de nombrar un montón de gente que sí que efectivamente existió y tiene todo que ver con Egipto, Sudán, la India, ¿viste? Son todos funcionarios en general ingleses, ¿no? Que se movían en esa zona y luchaban contra ciertos rebeldes que había. Bueno, la creencia en el Zaire es islámica y data al parecer del siglo XVIII. ¿Eh? Bueno, Zaire en árabe quiere decir notorio, visible,
en tal sentido, es uno de los 99 nombres de Dios. La plebe en tierras musulmanas lo dice o sea, le dicen Zahir a los seres o cosas que tienen la terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer a la gente. Bueno, acá terminamos de entender qué es un Zahir, ¿viste? En el caso de Borges, en este momento es una moneda, pero son aquellos seres que tienen la virtud de ser inolvidables, ¿eh? Y que terminan enloqueciendo a la gente. Una vez que los miraste, listo, fuiste, ya está. Este, pensemos cada uno de nosotros, no hace falta que lo declaremos, ¿viste? Pero tenemos cada uno de nosotros algún zahir por ahí, ¿no es cierto? Que no es una moneda, ¿viste? O sí, qué sé yo. A mí se me ocurre algún zahir que me resulte inolvidable, para mal, ¿no es cierto? Porque estas cosas no son para bien, en realidad. ¿Eh? Es más, si queremos extender un poquito la cuestión, y si hay alguno que escriba acá en la sala, pregúntense acerca de qué escriben. ¿M? Y pregúntense si al escribir no están, lo único que están haciendo es describir una vez, dos, tres, 10, 20, 30 veces ese propio sair que tenemos cada uno en la cabeza, ¿no? Bueno, sigamos. Me estoy yendo de rosca, ¿no? Bueno, el primer testimonio, bueno, acá hay una serie de testimonios, ¿no? Es un persa, un tal Luf Ali Azur, ¿no? En las puntales páginas de la enciclopedia bibliográfica titulada Templo del Fuego, ese polígrafo y derviche ha narrado que en un colegio de Shiraz hubo un astrolabio de cobre construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba en otra cosa. Y así el rey ordenó que lo arrojaran a lo más profundo del mar para que los hombres no se olvidaran del universo. Bien. Y fíjense cómo se llama esta enciclopedia biográfica, ¿no? Templo del Fuego. Cómo Borges nos da puntada sin hilo. Porque este Templo del Fuego es el templo de las ruinas circulares, sin ir más lejos. Templo del fuego y templo que termina siendo consumido por el fuego y que después va a volver a surgir en otro sueño o en otro soñador, etcétera, etcétera, etcétera. Otra circularidad. Este es un relato de circularidades. No es la única no es la última que va a aparecer. Y acá habla de los derviches, que son estos místicos árabes, ¿no es cierto? Que quiere decir pobre o errantes, ¿no es cierto? Bueno, sigue acá, sigue acá. Bueno, otro tipo dice que oyó hablar en los arrabales de Bug la desacostumbrada locución haber visto al tigre. ¿Eh? Esta es otra manera de hablar del Zahir, ¿no? Para significar la locura o la santidad. Operación borgiana, homologar dos términos, la locura o la santidad, es lo mismo, ¿viste? El tipo que vio al tigre, o sea, a las dos cosas, al loco y al santo se le dice aquel tipo que vio al tigre. ¿M? En otro texto de Borges compara, dice, tienen un dios cuyo nombre es estiércol, ¿no? Dios y estiércol. Este, no seamos ingenuos y pensemos que ese estiércol se llama el dios de aquellos salvajes, ¿no? Es la homologación de los dos sustantivos que hace Borges siempre. O sea, en ese sentido, si uno escarba un poco, va a sacar otras cosas. Bueno, y haber visto al tigre, ¿m? Dice, bueno, le dijeron que la referencia era un tigre mágico que fue la perdición de cuantos lo vieron, aún de muy lejos, pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días. Bueno. Y acá otra vez, acá tenemos otra remisión, otro cuento, que es la escritura del dios, que si bien no era un tigre, era un leopardo, ¿no es cierto? Pero es lo mismo para el caso. ¿Y qué pasaba con este tigre? Nada, el que lo veía no se olvidaba nunca de él hasta el fin de sus días. Dice, uno de esos desventurados había huido a Mysore, donde había pintado en un palacio la figura del tigre. Años después, Taylor visitó las cárceles, y encontró el palacio, encontró las cosas en cuyos muros y en cuya bóveda un faquir musulmán había diseñado
una especie de tigre infinito. Este tigre estaba hecho de muchos tigres, de vertiginosa manera, lo atravesaban tigres, estaba rayado de tigres, incluía mares e Himalayas y ejércitos que parecían otros tigres. Buah, esta fractalidad de los tigres, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en la escritura del Dios, la sentencia esa mágica, ese Dios la había confiado a un tigre, a una criatura, o sea, se multiplicaba en el decurso de las generaciones de tigres, en ese laberinto de tigres o de leopardos, como lo llama Borges, ¿no? Y acá vuelve a aparecer este laberinto de tigres, ¿no? Bien, bueno, dice, bueno, este le dijo que no había criatura en el orbe que no propendiera al Saír, pero que el todo misericordioso no dejaba que dos cosas lo sean a un tiempo, menos mal, ¿no es cierto? Ya que una sola puede fascinar muchedumbre. Dijo que siempre hay un Zahir y que en la edad de la ignorancia, es decir, antes de que apareciera Mahoma, fue el ídolo que se llamó Yaúb, después un profeta del Josalén, que también dijo que Dios es inescrutable. Es decir, en definitiva, el Zahir se va presentando en distintas épocas y bajo distintas formas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay un Zahir. Y el único consuelo que nos queda en todo caso es que no hay dos Zahir al mismo tiempo. Es decir, el Zahir de esta época es uno solo. Esperemos, y les deseo que no se lo encuentren por ahí, pero bueno, es uno solo. Pero no sabemos cuál es. Entonces, bueno, muchas veces leí la monografía de Barlach. No desentraño cuáles fueron mis sentimientos. Recuerdo la desesperación cuando comprendí que ya nada me salvaría. Ya vi el salir, listo. El intrínseco alivio de saber que yo no era culpable de mi desdicha. Esta es una observación psicológica muy interesante, ¿no? El intrínseco alivio de saber que yo no era culpable de mi desdicha. Yo no fui, me tocó, ¿viste? Por lo menos esa culpa no la tengo, ¿qué va a hacer? Eso es un intrínseco alivio, ¿no es cierto? Aunque igual estés condenado, pero por lo menos, ¿qué va a hacer? Me tocó, ¿viste? Fue otro. La envidia que me dieron aquellos hombres, cuyo zahir no fue una moneda, sino un trozo de mármol o un tigre. Escuchen esta, qué empresa fácil no pensar en un tigre, ¿no? Mm. Claro, eso es fácil, ¿viste? Ahora, con una moneda ya se complica, ¿no? Pero qué empresa fácil no pensar en un tigre. Estos son todos chistes, es una sucesión de chistes, es una comedia, si uno quiere. Bueno, sigo. Reflexiones, ¿no? Vamos, estamos un poco. También recuerdo la inquietud singular con que leí este párrafo. Un comentador del Gulyami Ras dice que quien ha visto el Zahir pronto verá la rosa y alega un verso interpolado en el Asram Nama, ¿no? Bueno, el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Por esto que decíamos hoy, de que la moneda tiene dos caras, inevitablemente. Si una cara es el Zahir, que quiere decir lo manifiesto, lo visible, ¿no es cierto? Lo que se puede percibir y hasta lo que obsesiona, pero la moneda tiene dos caras. Y entonces también implica la rasgadura del velo y la rosa. La otra cara del Zahir es la cara oculta, es decir, es la cara eh, misteriosa. ¿eh? Zahir quiere decir lo manifiesto y lo contrario de manifiesto, lo oculto, en términos de la cultura árabe o del misticismo árabe, es el batín, ¿no es cierto? Entonces, esta referencia al Zahir, por un lado, y al batín por el otro, es decir, la cara visible y la cara oculta de una moneda, objeto puntual, también se utilizan en la cultura árabe para nombrar a las dos interpretaciones posibles del Corán. Hay una interpretación ortodoxa, literal, que se basa al pie de la letra en lo que dice la escritura, visible, eso es el Zahir, del Corán, sin correrse ni un punto ni una coma. Y después está la otra interpretación, que es el batín, que es la interpretación mística, es decir, tomar esa escritura no de forma literal, sino de forma simbólica o alegórica.
¿eh? Y esa es la interpretación, es la postura, la posición de los místicos. Está aludiendo a eso. Él lo reduce a los términos de una moneda. Acá, bueno, sigamos. La noche que velaron a Teodelina, me sorprendió no ver entre los presentes a la señora de Abascal. Fíjense, además los personajes son absolutamente banales, ¿viste? Venimos hablando del misticismo, de los gnósticos, de aquel, y ahora parece, le extrañó ver no ver a la señora de Abascal, ¿viste? A la vieja esta de acá a la vuelta. Bueno, está bien, está todo homologado en la misma jerarquía, ¿no? Bueno, su hermana menor. En octubre, una amiga suya me dijo, esta señora de Abascal supuestamente sería la prima de aquella Elvira de Alvear. Pobre Julita, se había puesto rarísima y la internaron en el Bosch. ¿Cómo las postrará a las enfermeras que le dan de comer en la boca? Sigue dele, temando con la moneda, idéntica al chofer de Morena Sacma. Es decir, esta señora de Abascal evidentemente había visto también la misma moneda y el mismo Zaire. Estaba internada en el Bosch. El Bosch es el Borda, digamos, o el Mm, Moyano, donde estaban las mujeres en aquella época, que fueron fundados, el Moyano y el Borda, por un tal Bosch con otros médicos psiquiatras en principio del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, estaba internada ahí. Bueno, momento que estoy acá. ¿Dónde estás? Acá está. Bueno, el tiempo que atenúa los recuerdos agrava el del Zahir. Antes yo me figuraba el anverso y después el reverso. Ven, acá está. Ahora veo simultáneamente los dos. Ello no ocurre como si fuera de cristal el Zahir, no era una transparencia, pues una cara no se superpone a la otra. Más bien ocurre como si la visión fuera esférica y el Zahir campeara en el centro, es decir, como si fuera una LED. Es una esfera, otra vez lo circular. Lo que no es el Zahir me llega tamizado y como lejano. Vamos a hacer un salto metafórico, ¿viste? Porque te la deja picando, ¿no es cierto? Está bien, sin salirnos demasiado de la aventura. Insisto, porque Borges es un autor que, entre otras cosas, le habla a otros autores y a otros creadores, ¿no es cierto? Dice, a ver, poetas, dice, lo que no es el Zahir, ¿viste? Lo que no es mi asunto, lo que no es mi carajo, me llega tamizado, ¿viste? A ver, no importa. Y yo cuando estoy en actitud, estoy en mi salir. Lo demás, viste, llega como tamizado. Y todo se va a tamizar a través de esa sensación del salir. Perfecto. La desdeñosa imagen de Teodelina, el dolor físico. Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación, de igual manera que la voluntad, según Schopenhauer, se da entera en cada sujeto. Los cabalistas entendieron que el hombre es un microcosmo, un simbólico espejo del universo. Todo, según Tennyson, lo sería, todo, hasta el intolerable Zahir. Antes de 1948, el destino de Julia, aquella que estaba internada en el Borda, me habrá alcanzado. Tendrán que alimentarme y vestirme. No sabré si es de tarde o de mañana. No sabré quién fue Borges. Calificar de terrible ese porvenir es una falacia, ya que ninguna de sus circunstancias obrará para mí. Tanto valdría mantener que es terrible el dolor de un anestesiado a quien le abren el cráneo. Yo ya no percibiré el universo, percibiré el Zahir. Según la doctrina idealista, los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. De miles de apariencias pasaré a una, de un sueño muy complejo a un sueño muy simple. Otros soñarán que estoy loco y yo con el Zahir. Cuando todos los hombres de la tierra piensen día y noche en el Zahir, ¿cuál será un sueño y cuál una realidad? ¿La tierra o el Zahir? En las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles. El alba suele sorprenderme en un banco de la Plaza Garay, pensando, procurando pensar en aquel pasaje de las Rar-Nama donde se dice que el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Vinculo ese dictamen a esta noticia. Para perderse en Dios
Los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizás yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizá detrás de la moneda está Dios. Y ahí termina el relato. ¿Mm? Fíjense este último párrafo. Yo trato de gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de pensarlo. Es una contradicción, o sea, está absolutamente metido en la obsesión. Esa intención de gastarlo a fuerza de pensarlo le viene de la obsesión del Zahir. El Zahir quiere que haga eso, en realidad, pues no lo va a gastar. Lo va a seguir pensando y pensando y pensando. Y quizá del otro lado de la moneda esté Dios, o en términos borgianos son intercambiables, el inconcebible universo, ¿no es cierto? El batín, la parte oscura de aquello tan obsesivamente visible y nítido que es la cara del Said. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Abramos un poco así, charlamos un rato. Sí. Perdón, Isaías, ¿quién es Wallis de energía a la que le está escrito en la parte final? Wally Zener sí, era una poeta, una amiga de Borges también, que andaba por ahí. Yo tenía por acá, había escrito algún libro, Borges le hizo una especie de prólogo también en algún momento, era gente del círculo de él, ¿viste? Pues bueno, Ujú. las dedicatorias de Borges son siempre de ocasión y son siempre interesadas, ¿no es cierto? Como las de todo el mundo, por otra parte, ¿no? Así que Gracias. bueno, este es un gran relato, ¿no es cierto? Es una variación del el Aleph. Más o menos es la misma cosa, el mismo decurso. En el Aleph, el final es distinto, porque en el Aleph sí, ¿viste? Empieza a trabajar el olvido, cosa que acá, porque es otro objeto, no se va a poder, al contrario. Cada cosa que a él se le ocurre para gastar ese Aleph, lo va metiendo, perdón, ese Zahir, lo va metiendo más en el tema del Zahir. ¿Mm? Pero Y además me parece, además de magistral e ingenioso, ¿no? Increíble porque es un, como vos decís, ¿no? En el otro relato termina diferente. Acá es un tránsito permanente acerca de la obsesión, donde este personaje Borges habla y todo el tiempo menciona las obsesiones de Borges. Si nos ponemos a pensar, hay tigres, está toda la cuestión de Oriente, está toda la cuestión de los poemas y de toda la cuestión árabe. ¿Qué otra cosa aparece? El Las círculo, cuestiones el circulares. círculo. Todo el tiempo está hablando de sus propias obsesiones, diciendo, bueno, a pesar de uno, y no hay manera de sacárselo de encima, ustedes disculparán, estoy hablando de esto, ¿no? sí, estoy en misa, Parece sigo en divino. Misair, exactamente, ¿viste? Y además está muy bien esa observación, porque eso también hace, o sea, él ya confía en esos lectores que él se fue fabricando, ¿viste? Entonces, o sea, nosotros que ya lo leímos tantas veces, vamos por camino conocido, ¿viste? O sea, eso también le da una profundidad novelesca a los relatos, ¿viste? Porque uno te lo remite a otros relatos anteriores, ¿viste? Y a otros relatos anteriores, y en el fondo a uno le queda como que la obra de Borges es una sola cosa, parcelada en distintos momentos, ¿viste? Es una gran novela, si uno quiere. Vamos a sostener que Borges es novelista, ¿por qué no? A ver, Mercedes. No, que en el epílogo del libro Borges se refiere a que se inspiró tanto para este cuento como para el Aleph en un cuento de Wells. Por lo Sí, menos sí, sí. yo. En Dice la, así él, El de en la el huevo esfera, de cristal, el huevo de el cristal, sí, huevo la de esfera cristal. mágica. Sí, La obsesión o eso también. sí, claro. Dale, dale, Marta. Yo en su momento, cuando lo ibas leyendo, pensé mucho en La piel de Zapa, la novela de Balzac, y pensé también en la novela de Stevenson, El diablo en la botella. Pensé Claro. que el Zahir en realidad era más una especie, que tal vez en su momento él... ¿Hola? Sí, hay un zumbido ahí que no sé qué. Ahí Sí, está, ahí está. Disculpa.
especie. A ver, dale. Pensé que era más como una especie, que me parece que es una especie de maldición de la que no se puede deshacer, pero en su momento, tanto la botella, el diablo en la botella como la piel de Zapa, al principio eran una salvación que les llegó a los hombres, a los personajes, eh, azarosamente, que vos dijiste, como vos dijiste también, vamos a hablar del azar, dije, bueno, pensé mucho en esa, pero cuando se deviene en esto bueno, que después explicás, que para mí es sumamente complejo, el final como que va esta idea de Dios, digamos, que es tan compleja, con el pensamiento árabe y demás, bueno, ahí se me pierde un poco, pero hasta la mitad más o menos pensé que tenía algo que ver con la piel de Zapa, más que nada, esta cosa que le permitía a él salvarse de alguna manera, y después, bueno, Bueno, eso. sí, pero hay algo de eso. O sea, el objeto mágico en este caso siempre es una cosa nefasta. En esos relatos que vos decís, pasa eso. Y acá también, porque en definitiva el tipo va a terminar loco, digamos, o completamente obsesionado. La pata de mono, ¿te acordás? Bueno, ese es el cuento más terrorífico que me dio mucho miedo a mí. A ver, Rubén, ¿Cómo va? ¿qué haces, A Rubén? propósito del Aleph, también comparándolo, ¿no? Y el tema de los nombres en Borges, a mí siempre a partir del Aleph, decía, siempre me quedó una duda, algo me llamó la atención, hablando de los nombres, y hay una parte en donde al final casi del Aleph nombra a tres nombres seguidos en el mismo renglón, que Sunino, Sungri, creo, y Suni, Sí, que los de... serían, que serían, uno creo que era el enterrador, uno era el que iba a rematar, el nombre del rematador que iba a rematar la casa Claro, y donde los estaba el otros dos Ale. eran los dueños de la lechería esa de la... ¿Alguien tiene idea quién está jodiendo? Eso no es, que en un renglón ponga tres nombres que empiezan con Z-U, Borges no. No, sí, Algo, seguramente. Mirá, yo en está este jodiendo momento a alguien. no sabría decirte, pero lo podríamos investigar. Nunca pude Claro, encontrar una vamos a buscarlo por ahí, referencia. ¿viste? Sí, sí. Googleé los nombres, todo, No, no sí, hay sí. nada. Vamos Pero a ver, bueno, yo voy a hacer una pequeña indagación sobre eso, sí. Nunca le presté. Teodolina, no es un nombre Bueno. usual. No, pero ¿sabes Es qué pasa? En este ridículo casi. caso, claro, no, pero no es tan ridículo, porque acá pasa algo con esta. Por eso yo decía, viste, de Teodelina Villar, que es el mismo personaje que Beatriz Viterbo. Teodelina Villar, si uno acepta que es Elvira de Alvear, viste, uno de los antepasados de esta Teodelina, digamos, sería con el mismo nombre, Teodelina de Alvear, en Santa Fe, que era la mujer de Diego de Alvear, ¿m? Mm, Y que se fundó un pueblo que hoy se llama Teodelina, y era Teodelina de Alvear. Esto evidentemente es un chiste que lo pone acá como para referenciar un poco a eso, ¿viste? Por eso se llama Teodelina bueno. Villar, ¿viste? Suena más o menos parecido, ¿viste? Sí, Bueno, Daniel y todo, ¿cómo es sí, el sí, otro? claro, ¿viste? Todo nombre. Neri, que es una contracción, si vos querés, de Dante Alighieri, y también Claro. es como una especie de anagrama de Neruda, de alguna forma también, ¿viste? Con su canto prologal, canto augural y todas esas cosas. ¿No? Borges está lleno de estos chistes, pero básicamente estos dos, tanto el Ale como este relato, son comedias, si uno quiere, son parodias, ¿viste? Eh, tanto Teodelina como Beatriz Viterbo están tratadas, son paródicamente aquella Beatrice de Dante. Lo que se decía, ¿quién era que lo decía? Bastí, no me acuerdo quién era, ¿viste? No importa, qué sé yo. Que hablaba, cuando estás en el registro de la parodia, los personajes son el doble destronado de los personajes prestigiosos a los que estás parodiando, ¿viste? En este caso, esta Teodelina sería el doble destronado de aquella Beatrice, que era la Donna Angelicata de Dante, ¿no es cierto? Pero bueno.
Acá, pero hay otra cosa que a mí me gustaría, y ya cerramos con esto, bueno, se extendió un poco más, me parece que no importa, pero hay tantas cosas acá, ¿viste? Además, esto ya lo vimos en otro momento. Viste Mercedes que salió con otro ímpetu, no con otras ideas, porque siempre estamos diciendo las mismas cosas, pero bueno, con otro entusiasmo. Hay una cosa con el tema de esta aparición de objetos mágicos después de haber pasado por el duelo amoroso, digamos, ¿viste? Hay como un desplazamiento del sentimiento hacia la mujer, en el caso de Beatriz Viterbo, que también había muerto, ¿no es cierto? En el caso de esta mujer que acababa de morir, ¿viste? Y después aparece siempre, o aparece el Aleph, o aparece el Zahir, ¿viste? Y acá se produce algo que tiene que ver, me parece a mí, que funciona igual si el objeto efectivamente es un objeto mágico, o si es un objeto simbólico que el autor, al que el autor echa mano, para defenderse del, digamos, del dolor de la pérdida de la mujer amada o lo que fuera, ¿viste? O sea, el Zahir, en este caso, como aspecto visible, ¿no es cierto? Notorio, algo que se ve, algo que se muestra, algo que uno puede ver inmediatamente, no solo ver, sino obsesionarse con su visión, ¿viste? Es como una concreción de un montón de circunstancias. Y acá está el tema de los distintos tiempos, ¿viste? Viste que él habla del tiempo de Bersón y habla del tiempo, del duro tiempo del pórtico y del Islam en algún momento. Acá es como que distintas circunstancias temporales, la muerte de la mujer amada, en fin, todo un historial de rechazo por parte de la mujer. Al morir la mujer se libera una cuestión y se concreta, es como que sí, se concreta en un objeto, y ese objeto es el que de alguna manera transfigurada va a preservar este sentimiento que tenía con respecto a la mujer. Hay un desplazamiento de Teodelina hacia el Zahir. De la obsesión que Claro. tenía Teodelina, pasamos a la obsesión total que va a tener con el Zahir. Ahora estoy siendo demasiado psicologista, ¿viste? Barato, porque No, no, yo de psicología no sé nada, pero bueno qué sé yo, pero es una posibilidad por lo menos literaria, ¿viste? De analizarlo, ¿no? Sin caer en ninguna cuestión, ¿viste? Y después, Isaí, sí, Gloria, no, dale. justamente me estás dando un poco la respuesta a la historia de Teodelina, que yo estaba pensando, digo, si sacamos la historia de Teodelina, ¿qué pasa con el Zahir y con todos los análisis y las divagaciones, en cierta manera, que entra el personaje? Sí, es posible que sea como un delirio, ¿no? Una obsesión, como lo dijimos, este, como consecuencia del dolor. Sí, Sí, eso me estaba preguntando, digo, si yo creo que sacamos a sí. Teodelina, ¿qué pasa? Y pues ¿No? claro, pues, bueno, claro, es la vertebradora de todo esto. O sea, si no hubiera Claro, sido por el velorio de Teodelina, no le dan el Aleph porque no hubiera ido al boliche ese, bueno, en fin. Y con el y no Aleph pasa hubiera, lo mismo. claro, no hubiera ido al psiquiatra, supuestamente, No, porque no se claro, o hubiera sea, ¿viste? emborrachado, no se hubiera emborrachado, ¿no? Y de Pero ahí se quedó muy obsesionado un con desplazamiento, esta, dice Sergio acá, claro. Y además, o sí, sea, tengamos en cuenta que es un narrador muy sesgado también. Nos está contando las cosas, así como se las contó al psiquiatra. No nos está diciendo todo, ¿viste? Es un tipo que, ¿viste? Un medio taimado, así como era el otro Borges de la Ley. Y bueno, y si pensamos en el Zahir como texto manifiesto que uno puede ver y puede leer y puede comprender, eh, acá como decimos en los talleres, viste que detrás del texto hay otro texto, bueno, detrás del Zahir hay otro texto que es el Batín, ¿no es cierto? Que es el texto oculto. Y esto también alude un poco a, si uno quiere, a lo que hablábamos en el último seminario que hicimos de Transtromer, ¿no es cierto? De cómo, de los distintos tipos de poesía que hay, ¿no? Hay una poesía que es legible,
una poesía, cierta poesía narrativa, cierta poesía de pensamiento que cuenta una cosa, que la desarrolla, que postula una cosa, y otra poesía que va para cualquier lado, ¿viste? Que tiene mucho más que ver con un aspecto más mágico, más místico, ¿no? Una sería un Said y la otra sería un Bakhtin. Entonces detrás del texto hay otro texto, qué sé yo, para un lado y Sí. para otro, ¿no? Este, dice, no es raro que la hermana de Teodelina haya visto también el Said, y andaba por ahí el Said, ¿viste? Pues capaz que la hermana de claro, la hermana de Teodelina le pueden haber dado de vuelto el mismo Said que a Borges en un kiosco, porque vivían por ahí. Entonces fue a comprar papas y le dieron devuelto el Said. Y después ella fue a la pulpería esta a comprar alguna cosa y lo dejó ahí. Oh, Y sí. esa misma moneda andaba por el barrio, la moneda, podría haber sido. Entonces, claro. Yo por las Y el dudas, yo por eso. laberinto, perdón, ¿Eh? Isaías, yo me puse a pensar que entre todas las cosas que mencionaron los compañeros faltaba el laberinto, pero el laberinto está el momento Aparece, en que el claro. tipo no puede salir de la obsesión por el Said. Ahí está Sí, su sí, sí. laberinto. Está su laberinto. Y además lo dice explícitamente cuando habla de ese tipo prisionero que pintó tigres, pintó Ah, todos laberintos de tigres. Lo dice específico. Sí, Están todas las cosas en la lista de supermercado. Yo te decía, Bea, hoy, que eso que marcaste, si vos te vas al primer párrafo, ¿eh? Y con esto voy a cerrar porque no los quiero demorar demasiado. En el primer párrafo yo remarqué tres cosas. Fíjate, una moneda, un tigre, un ciego, un astrolabio, una pequeña brújula, una veta de mármol, el fondo de un pozo. Saco todas esas frases, las pongo así en lista y yo les digo, ¿esto de quién es? Y ustedes me dicen, de Borges, ¿de qué otro va a ser? bueno, No puede ser de otro. Está todo en el primer párrafo, ¿viste? Entonces ya te puso la familiaridad, ya está, ya sabemos con quién estamos y más o menos para dónde puede llegar a ir, ¿viste? El tipo claro. que ya conoce medianamente la literatura de Borges sabe, ¿no? Obsesión por la moneda que lo llevó a la locura, efectivamente. Así que bueno. Bueno, gente, yo les agradezco que hayan estado. Espero que les haya gustado, ¿viste? Bueno, ahí tienen, si lo quieren repasar después más tranquilo. No hace falta comerse todas las referencias, ¿viste? Porque está bien, hacen al caso, pero la historia funciona de todas maneras. Es una historia bien interesante. Bueno, dentro de 2 domingos, si no, estamos por acá, propósito. haremos alguna otra cosa, ¿eh? Gracias, Gracias. ¿eh? Un Chao. placer. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Buenas tardes. Chao, Buenas chao. tardes.